Bueno, buenos días a todas y a todos. Acabamos de escuchar a la secretaria de Estado, Rebeca Torró, y ya con esto damos comienzo a la primera mesa de debate de esta jornada para hablar del agua como recurso estratégico del siglo XXI. Nos acompañan en la mesa Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Fernando Sarría, CEO de Denodel, Cristina Baixauli, directora de Dinapsis Valencia y Transformación en Hidracua, y Vicente Fajardo, director general de Global Omnium. Muchas gracias a los cuatro por estar. Si os parece, voy lanzando las preguntas y respondéis en orden desde mí hacia vosotros y comenzamos el diálogo. Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que la sequía es uno de los principales problemas en el siglo XXI y que puede generar mucho conflicto con el acceso al agua, como ya se está comprobando en algunas regiones de España. Así que lo primero que os quería plantear es qué medidas urge poner en marcha para hacer frente a la sequía. Claro, a ver, bueno, yo brevemente, o sea, la sequía es un fenómeno extremo habitual en estas latitudes en las que nos encontramos. Entonces, es una cosa circunstancial que se tiene en cuenta en los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos, cuando hacen el balance de los recursos, se hace en periodos plurianuales, teniendo en cuenta que existen periodos de sequía. Entonces, bueno, ahora mismo nosotros, por hablar de la demarcación hidrográfica del Júcar, no podemos decir que haya más sequías o menos. O sea, si veis las... O sea, vosotros trabajáis con la sequía como algo habitual. Bueno, efectivamente es que forma parte de la variabilidad climática normal, igual que las inundaciones. Entonces, bueno, tú has dicho qué medidas urge poner en marcha contra la sequía. Pues, bueno, este verano hemos visto problemas en determinadas zonas. Es verdad, y en relación con esto que se está hablando aquí de la economía circular y tender hacia un mundo más sostenible, pues es evidente que gran parte del problema de la sequía que han tenido en determinados municipios, sobre todo de la costa de Alicante, pues está relacionada con ese modelo de desarrollo urbanístico. Entonces, simplemente hacer referencia a que en ese tipo de modelo de desarrollo urbanístico más del 50% del volumen de agua consumido se produce por el riego de jardines y el rellenado de piscinas. Bueno, pues es un dato hay que tener en cuenta de cara a pensar qué se puede hacer. Aparte de que hay muchos municipios en esas zonas de la Marina Alta, por ejemplo, que es uno de los sitios donde ha habido problemas, con muchos problemas con muy baja eficiencia en la red. Entonces, bueno, como la pregunta es muy genérica, pues... sí, bueno. Hay que tender al ahorro. O sea, la fuente de eficiencia más directa que tenemos es, desde luego, el ahorro. Bien. Fernando, tú precisamente te dedicas a este sector. ¿Qué crees o cómo se puede colaborar? Bueno, a ver, la primera cuestión es que yo creo que el agua primero es un recurso estratégico, ¿no? Es decir, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Primero que el problema de la desertificación, por la cuestión medioambiental, por la cuestión climatológica, pero luego no hay que olvidar que no es una cuestión de gastar poco o no gastar. Es decir, digamos, para el turismo, para la economía, para la agricultura, el agua es un recurso estratégico y yo soy de los que pienso que donde se necesita pues hay que utilizarla. Lo que pasa es que yo me alineo con mi compañero y pienso que lo que pasa es que hay que utilizarla bien y la realidad es que no se utiliza bien, se desperdicia, ¿no? En el caso de la agricultura, se estima que se desperdicia al menos el 40% del agua, el agua de irrigación. Nosotros tenemos fincas que tenemos sensorizadas donde estamos ahorrando el 80% del recurso, el 80% del agua. El ahorro no solo incide en la economía, en el ahorro del recurso, el ahorro económico para el propietario de la explotación, sino que también incide en una mayor calidad y productividad del cultivo, del césped, y estamos hablando de un campo de golf, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, aquí la cuestión fundamental es que en Pamplona, por ejemplo, que sí que tenemos mucha agua, pues se sustituyen 1000 árboles al año por problemas de irrigación, porque no se riega en condiciones, ¿no?
En la agricultura ya he dicho que se desperdicia una cantidad de agua tremenda, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, la factura del agua es de 18 millones de euros al año, ¿no? Entonces, aquí la cuestión fundamental es que, y esto, Rebeca nos ha hablado antes de los PERTEs. Los PERTEs agroalimentarios del agro, del sector del agro, que no olvidemos que el agua junto con la electrificación es a nivel estratégico la gran apuesta europea, ¿no? que se ve en los PERTEs, digamos, apuesta por... hasta ahora los PERTEs te decían que tenías que digitalizar, y digitalizar tanto para ciudad, parques y jardines, como para el sector agronómico. Ellos te decían que implica medir qué es lo que consumes. Bueno, medir qué es lo que consumes, evidentemente lo mide todo el mundo, porque si no, no puedes pagar la factura. Pero el problema es que no se mide lo que la planta necesita. Esa es la cuestión fundamental. Es decir, si no somos capaces de sensorizar el suelo donde se despliega un campo de golf, un parque urbano o una instalación agrícola, pues no sabemos lo que la planta necesita. Es como conducir un coche que no sensorizamos el motor, ¿no? Entonces, o que no tenemos indicador de la gasolina que nos falta, ¿no? Decir, bueno, ya llegaré y si no me quedo por el camino. Esto es absurdo, ¿no? Ahora, por fin, en la edición número 3 del PERTE agroalimentario, por fin hay un apartado D, que se va a publicar a lo largo de las próximas semanas en el BOE, por fin aparece el tema de digitalización sensorizando. Por lo tanto, necesitamos sensorizar el suelo, medir lo que pasa en el suelo para saber lo que necesita la planta, el césped. Esta es la primera cuestión. Y así aplicar un paradigma del cual se habla mucho, que es la agricultura de precisión, o me da igual la jardinería de precisión, pero realmente sabiendo exactamente lo que tenemos que utilizar. Y para mí esta es la clave, es decir, sí hay que utilizar el recurso a nivel estratégico. Si para atraer turismo hay que colocar un campo de golf, pues colocamos un campo de golf. Lo que pasa es que tenemos que ser muy eficientes en el uso del recurso. Y hoy en día esto no se hace. El 3% de los campos de cultivo están sensorizados. El 3%. Y parques y jardines es 0. La tecnología actual no es capaz de dar una respuesta adecuada a la demanda, ¿no? Cristina. Bueno, Laura, yo ante la pregunta que urge, ¿qué medidas urge poner en marcha? Yo diría que tendremos que hablar qué medidas ya tenemos en marcha, porque vamos tarde. O sea, ahora no podemos correr. Todo lo que no hayas hecho hasta ahora, ¿no, Vicente? Y tú compartirás conmigo esta reflexión, ¿no? Es decir, Comunidad Valenciana, por suerte, por desgracia, siempre hemos tenido episodios de escasez hídrica y sequía y hemos trabajado mucho el estar preparado para poder afrontar estos retos, ¿no? Cuáles son las palancas que nosotros entendemos que tenemos que utilizar para combatir, ¿no?, el cambio climático y en concreto los episodios de escasez hídrica y sequía. Uno está muy claro, es la concienciación. Tenemos que ser capaces, ¿no?, de que todos hagamos un consumo responsable de este recurso tan preciado. Hablamos de ciudadanía, pero también hablamos de los sectores industriales. Pensemos que agricultura consume 70-80%, depende de a quién le oigas la cifra, ¿no?, del consumo global. La industria también es un gran consumidor, ¿no? O sea, no solamente focalicémonos en cerrar los grifos en casa y demás, sino también miremos de qué manera evangelizamos y concienciamos también a todo lo que son los sectores económicos de nuestro entorno. Evidentemente, comentabas cómo sé si consumo bien o no. Hay que medir, tenemos que saber medir, tenemos que poder aplicar toda la tecnología que a día de hoy hay en mercado y digitalizar todo lo que es el sector, ¿no? Impulsar la transformación digital del sector. Todo esto no se hace gratis. Necesitamos inversión, pero volvemos a lo mismo. No vale una inversión puntual. No vale que yo un año he renovado un 5% de la red de agua y otro año renuevo 3 tramos del alcantarillado. Tiene que ser una inversión mantenida en el tiempo que además nos permita construir nuevas instalaciones, mantener las que ya tenemos. Fijaros que los activos en el mundo del agua tienen muchísimos años y por lo tanto requieren de mantenimiento. Además hay muchísimos elementos electromecánicos, ¿no?, que además, por cierto, también son grandes consumidores de energía, ¿vale? Y además tenemos que mirar más allá. Utilizamos la tecnología, necesitamos inversión, pero siempre hay que ir un paso por delante. ¿Cómo? Pues abordando proyectos de I+D+I. Cada vez más hablamos de economía circular, hablamos de recircular. En todo proyecto, aún no conozco un proyecto de economía circular donde el agua no tenga un mínimo protagonismo, ¿no? En nuestro caso, potenciamos mucho lo que sería la reutilización del agua. Cada vez más tenemos que reinventarnos y mirar a ver el agua regenerada, ¿no?, qué otros usos pueda tener más allá del uso ambiental
y del uso también agrícola. En nuestro caso, pues con el proyecto Guardian, ¿no? Ya empezamos a utilizar el agua regenerada para la prevención y extinción de incendios. Y volvemos otra vez a lo mismo. Buscamos proyectos, buscamos grandes innovaciones, buscamos nuevas tecnologías. Necesitamos financiación. Necesitamos ver cómo apoyamos e impulsamos, ¿no? Para poder abordar esos grandes proyectos que todos sabemos que son palabras mayores. Y Vicente, ¿tú coincides con Cristina? Bueno, yo coincido totalmente con ellos. Lo que pasa es que no lo centraría solo en las sequías, sino también en la variabilidad del cambio climático. Que decirte, la disponibilidad del recurso es verdad que va a ser muy distinta, pero es verdad que también tenemos inundaciones cada vez más fuertes. En la Comunidad Valenciana siempre hemos ido a la gota fría, todas las depuradoras han sufrido mucho porque generalmente están en los puntos más bajos, pero cada vez tenemos más inundaciones y afecta al ciclo integral del agua, pues está el alcantarillado y está la depuración. Realmente yo creo que es una variabilidad del recurso y las nuevas condiciones del cambio climático que nos tenemos que adaptarnos. Realmente todos tenemos que ahorrar agua. En el ciclo integral del agua, yo estoy totalmente de acuerdo que aquí podemos hablar de sostenible, resiliente, cambio, todo muy bien, pero si no mides no puedes mejorar. Y hoy hay que medir y mejorar. Entonces, yo creo que el ciudadano es consciente del uso del agua. Sí, porque yo creo que eso se ha concienciado mucho del uso del agua. Ahora, tenemos que hacer un gran ejercicio en los municipios para las pérdidas de agua. Si hablamos de un número general, para hacer un número global, en España se estaríamos hablando de que en el agua suministrada, agua de ciclo integral de agua, son 4.300 hectómetros cúbicos. La media de pérdidas es el 23% que se pierde. Claro, eso es mucha agua. Es que hay municipios que tienen unas pérdidas del 50%. Esto no puede ser hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que es complicado, pero hay que explicar que, como has explicado tú, que tenemos un déficit de inversión. El sector del agua tiene un gran déficit de inversión y cada vez tenemos instalaciones más viejas que cuestan más mantener. Entonces, tenemos que tener un ejercicio de transparencia de todos los gestores y de todas las administraciones, porque hay un problema de gobernanza de las distintas administraciones locales, supramunicipales, autonómicas, estatales, que al final, por la gran mayoría, le toca más bien a la parte local, que tiene pocos medios económicos, y hay que intentar hacer un consenso de gobernanza. Y luego un pacto también para que toda una transparencia y los municipios tengan claro que hay que invertir en agua, porque ahora con unas pérdidas del 23% y municipios del 50% es muy difícil. Y luego, por otro lado, hay que reutilizar. En España se reutiliza solo un 8% del agua depurada. Es verdad que en el Levante tenemos cultura de agua y se llega a rendimientos de reutilizar del 50-60%, pero queda mucho por reutilizar. Luego, claro, ¿qué te ha pasado en este tiempo? Ahora ha salido un PERTE de digitalización muy importante en el Ministerio, pero todo el sector está demandando inversión en infraestructura, que es lo que hace falta para mantener lo que hay y las nuevas infraestructuras. Nos hemos cambiado todos a digitalizar, nos hemos vuelto todos a digitalizar porque es un sector muy aplicado, pero al final el problema que tenemos es que vamos a tener cada vez más tecnología sobre instalación más vieja, con lo que es un problema. Entonces, yo creo que medir es muy importante. Nosotros en Global Omnium empezamos con la primera telelectura hace 15 años, ahora tenemos un parque de contadores de 1,2 millones de euros y tenemos 800.000 contadores en telelectura. Esos 800.000 contadores, yo antes recibía 5 millones de datos al año. Ahora recibo al día 19 millones. Con esos millones de datos que yo tengo y con una tecnología, porque poner contadores no es digitalizar es sacar información, porque el valor del agua es muy importante, pero la tecnología lo que nos está permitiendo es mantener los rendimientos con infraestructuras más obsoletas. Al final tengo información y es lo que puede ayudar a mantener parques y jardines para ver si consumen en tiempo real, porque al día siguiente les puedo decir las piscinas municipales si están consumiendo más agua de la que tocan, puedo decirle al ciudadano si es una fuga interior o exterior, puedo trabajar mucho. Y sobre todo lo que más necesitamos es actos como el de hoy para que concienciar a los ciudadanos de la importancia del agua, porque tienen que ser conscientes de que vienen retos legislativos europeos muy potentes, que ya en unas estructuras obsoletas, la tecnología nos está permitiendo mantenernos, pero hay que cumplir con unos hitos muy complicados. Entonces yo creo que hay que hacer mucha concienciación ciudadana para que sean capaces de entender el valor del agua. Miguel, no sé si quieres responder por la parte de las infraestructuras especialmente. Bueno, yo quiero puntualizar una cosa que ha hecho Vicente de las inundaciones, y es recordar que las grandes inundaciones que han ocurrido en el entorno, en la Comunidad Valenciana, en la demarcación geográfica del Júcar, se produjeron en circunstancias en las que las cuencas estaban muy deforestadas. Lo digo porque es importante que siempre el papel de la vegetación a la hora de laminar de forma natural las avenidas es muy importante. Lo digo porque el comentario que ha hecho Vicente me parece oportuno, pero creo que yo quiero aclararlo porque efectivamente lo que estamos viendo
todos los años son inundaciones de carácter que llamamos, en la terminología de los planes de inundación, de carácter pluvial, ¿no? Lluvias in situ, como consecuencia de una mayor impermeabilización de las superficies de los municipios, con infraestructuras insuficientes de drenaje, producen inundaciones puntuales. Ahora, inundaciones generalizadas como se vieron en el pasado, no quiero decir que no vayan a ocurrir, pero es difícil que se reproduzcan de esa forma porque las circunstancias de las cuencas eran muy distintas. Y hablaban los compañeros del déficit de inversiones. Claro, la administración, en una administración infrafinanciada per se, ¿cómo puede resolverse? ¿Los fondos europeos han sido una oportunidad o han sido una palanca para revertir la situación? ¿Cómo lo veis? Bueno, voy a responder lo que yo quiero. Es que me gusta, cuando sale el tema de la financiación del agua, me gusta recordarlos. Nosotros seguimos arrastrando en el mundo del agua un sistema de financiación que viene, pues, un sistema, pues, liberal en el sentido, clásico de la palabra, un sistema que viene del siglo XIX, en el sentido de que las infraestructuras hidráulicas se pagan por quien las va a usar, ¿no? Eso no ocurre con otro tipo de infraestructuras. Yo siempre digo que cuando se va a hacer una carretera, nadie se pregunta que quién va a pagar la carretera. Pues se pagarán de los presupuestos del Estado, de los presupuestos de la autonomía o de quien sea. Pero cuando se va a hacer una obra hidráulica, sí que hay que preguntarse quién va a pagar el agua, quién va a pagar la obra. Entonces, bueno, lo digo porque es que estaría bien que dado que todos consideramos que el agua es un sistema, un bien público estratégico, pues deberíamos cambiar un poco esa idea y pensar que debemos de cambiar el sistema de financiación, ¿no? Porque eso facilitaría mucho las cosas para determinadas actuaciones que son necesarias hacer y que en la práctica no se llevan a efecto porque es muy difícil encontrar al pagano, como decimos vulgarmente. Sí, Vicente, hemos hablado también antes de la charla, hablamos del desconocimiento que hay también de la financiación del ciclo integral del agua y que eso perjudicaba en general las labores de concienciación. No sé si querrías aportar y luego le damos la palabra a Cristina. Bueno, al final realmente hay un problema de transparencia porque el sector del agua en general hemos sido muy expertos en lo nuestro y poco comunicativos hacia afuera, ¿no? La factura del agua pues a veces no se entiende muy bien. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque se entienda mejor y luego sobre todo porque entiendan el valor del agua y las necesidades que hay, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que al final la decisión llega a un ayuntamiento y realmente el ciudadano se ha basado durante mucho tiempo en si era barato o caro, ¿no? La Generalitat Valenciana tiene la intervención de precios en el ciclo integral del agua, que dice, tú pides un aumento de una tarifa a un municipio y la Generalitat Valenciana te dice, estás dentro del estándar, toca o no toca, ¿no? Pero luego vas a la parte local, ¿no? Y en la parte local al final es difícil hacer aumentos de tarifa porque al final pues hay claves políticas que son difíciles, ¿no? Y yo lo puedo entender. Pero el problema es que al final el incremento que se tiene que hacer en las tarifas no se va haciendo y al final yo creo que hay que hacer un gran ejercicio de comunicación para que la gente entienda qué hay, ¿no? Entonces yo creo que un ejercicio que hay, porque la directiva Marco sí que te dice que la repercusión del agua, o sea, el coste del agua tiene que estar repercutido en los costes, yo creo que al final llegaremos a una transparencia en que los municipios, y tardará poco, publicarán los rendimientos que tienen, las pérdidas que tienen. Cuando eso llegue a pasar, yo creo que para los políticos, tanto que estén en el equipo de gobierno como en la oposición, será más fácil tratar el tema del agua, porque al final todo el mundo compara el precio del agua de su primera residencia o de un familiar, es más barato o más caro, ¿no? Pero depende mucho de la tipología de la captación del agua, de los kilómetros de red, de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que si al final todos los municipios en un ejercicio de transparencia dijesen el rendimiento que tienen o las pérdidas que tienen, sería más fácil en clave política que todo el mundo entendiese que tú no puedes tener un rendimiento en el que yo meto 100 litros y pierdo 50. Es que eso no puede ser. O sea, yo no entiendo cómo llego a un municipio y la carretera tiene todos baches. No se permitiría. Sin embargo, mi fuga tiene muchas fugas, la mía o la de cualquier municipio, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un ejercicio de transparencia de todo el mundo y una generosidad en el sentido de no tener miedo de decir el rendimiento que hay y darles a los municipios una proyección de 5 o 6 años, porque los municipios tampoco tienen dinero infinito, para que puedan buscar ayudas vía Diputación, vía Generalitat, vía fondos europeos, para poder alcanzar el objetivo en 5 o 6 años.
Yo creo que eso es lo que deberíamos de ser capaces y eso que la gente lo entendiese para poder hacer inversiones. Si no, es difícil. Cristina. Bueno, totalmente de acuerdo. El que al final, sí o sí, parte de las inversiones que hay que hacer en las infraestructuras de agua, pues inevitablemente tienen que recaer en los ciudadanos, ¿no? en las tarifas del agua. Pero bueno, también hay que poner en valor que muchas empresas como la nuestra, ¿no? pues hacemos grandes esfuerzos en buscar de qué manera, oye, pues podemos tener esa inversión que se necesita en los municipios que gestionamos. Y por poner un ejemplo, ¿no? pues durante el año 22, ¿no? pues invertimos casi 2 millones, bueno, más de 12 millones de euros en fondos de inversión y 14 millones en infraestructuras propias en los municipios que gestionamos. Lo importante para mí no es la cifra, ¿no? Lo importante es la curva ascendente. Lo importante siempre es que cada año hay un pequeño esfuerzo, hay una pequeña batalla siempre con los municipios para que se nos permita hacer estas cosas, ¿no? Pero es muy importante el poder aprovechar, el dialogar con ellos y que entiendan, como dice Vicente, de la importancia de... Además, el problema que tenemos, y estarás de acuerdo conmigo, es que no se ven. Es que están ocultas, es que las infraestructuras van por debajo del suelo, ¿no? Entonces no es algo que de una manera inmediata el ciudadano pueda percibir, porque además llega a casa, abre el grifo y hay agua y de calidad continuamente, ¿no? Los problemas vienen cuando esto a lo mejor puede empezar a pasar. Y aprovecho también, hablabas de financiación a nivel europeo, ¿no? Pues acaba de salir la segunda convocatoria de los resultados de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del agua. Y bueno, a mí sí me gustaría destacar pues, el esfuerzo que se hacen empresas o que han hecho empresas como la nuestra, ¿no? Donde al final hemos conseguido captar más de 16 millones de euros para una veintena de municipios de la Comunidad Valenciana. Y bueno, hemos conseguido captar a través de 4 proyectos prácticamente más del 50% de toda la financiación y ayudas que ha llegado a Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, esto los municipios la verdad es que lo reciben de muy buena gana, evidentemente, ¿no? Hay que intentar aprovechar todas estas oportunidades. Europa, local, Generalitat, incluso del Ministerio, ¿no? Para poder ayudar a nuestros municipios a que pues, tengan poder invertir, ¿no? en sus propias infraestructuras. Y Fernando, desde la parte casi del sector privado puro, ¿cómo consideráis que hay un déficit de financiación? Realmente, o sea, lo que sucede aquí es que todos tenemos por decirlo así, un discurso complementario, ¿no? Es decir, sí, por lo este guay lado... de la mesa. No, eso está fantástico, ¿no? O sea, por este lado estamos hablando de mejora de infraestructura y de medir exactamente los consumos, ¿no? Antes habéis comentado también que el 80% de la factura municipal se corresponde al agua de riego, y es verdad, coincide con el dato que yo tengo. Bueno, digamos, mi lado es más de la parte del consumidor profesional, ¿no? Es decir, estamos hablando de parques y jardines, campos de golf, agricultura, etcétera, ¿no? Que yo creo que es complementario. Es decir, yo en infraestructura, pues algo que no... Sí que es verdad que nosotros tenemos, con nuestro equipo de sensorización, sí que estamos trabajando en instalación de compostaje. Con Faxa probablemente iniciemos una prueba de concepto en instalaciones de compostaje, que se puede considerar en parte infraestructura, y también se abre la vía, evidentemente, de sensorizar lo que son canalizaciones pues para detectar fugas, etcétera, ¿no? Realmente nosotros lo que abogamos es, de forma complementaria, que no sustitutiva con lo que estoy escuchando aquí, lo que abogamos es por un uso del agua ajustado a lo que realmente se necesita en cada momento, con un sistema de sensorización y de analítica de datos muy eficiente. Y ya que estamos hablando de medición y tecnología, ¿con qué herramientas contamos en general para mejorar o para evitar el despilfarro, para mejorar la gestión? ¿Creéis que está el mercado adaptado? Porque antes hablabais de la tecnología que ya tenemos, que no consigue llegar a donde tiene que llegar. ¿Quién quiere lanzarse? A ver, la tecnología, nosotros empezamos hace 15 años y sí que es verdad que la tecnología no estaba testada. Hoy en día hay mucha tecnología testada por todas las empresas del sector. Yo creo que con el salto que hemos dado con el PERTE se ha conseguido dar un salto de digitalización muy importante a nivel de España, porque todo el mundo se ha puesto las pilas con conseguir digitalizarse. Digitalizar no es nada fácil, porque lo más importante en la digitalización no es la tecnología, es el cambio de cultura de las compañías. Es muy complicado y sobre todo mantener la estrategia de la dirección pues, en la misma línea durante muchos años. Tecnología existe. Está la sensórica, telelectura, algoritmo, inteligencia artificial, todos lo utilizamos. Yo creo que el PERTE ha sido un gran salto para todas las empresas, todo el mundo hemos captado muchos fondos que vamos a ser capaces de hacer.
pero tiene un peligro que seremos capaces de hacer la transformación digital, otra cosa es de aplicarla, porque luego viene el cambio cultural, ¿no? Yo creo que tecnología hay de sobra. El PERTE es una gran oportunidad que todo el mundo debemos tener una generosidad de demostrar, los que llevamos muchos años en esto, pues los errores que hemos tenido para que la gente no los cometa, para poder llegar a las fechas de los PERTES, porque los PERTES tienen una fecha tope muy complicada y yo creo que es importante, pero tecnología existe, se puede aplicar a todo, tanto en riego como en confederaciones, como en el ciclo integral del agua, en depuración, en todo. Tecnología existe. El problema es desarrollarlo. Gracias a la colaboración público-privada, pues las empresas privadas pues innovamos mucho en proyectos europeos, Horizon, LIFE, de todo tipo, o en los PERTES, y con eso tenemos que ser capaces, lo más importante, de unos grandes retos de sectores, llegar al reto demográfico. Porque lo importante de esto es que lo que somos capaces de hacer las grandes empresas en las grandes ciudades, tenemos que ser capaces de llevarlo a las pequeñas ciudades. Porque si no, esta doble velocidad, la digitalización no podría con ella. Y yo creo que la digitalización, con la tecnología que tenemos y con la innovación que están haciendo las compañías y la colaboración público-privada, yo creo que debemos de enfocarnos todos hacia el reto demográfico y ser capaces de llegar al municipio pequeño. No es un problema de tecnología. Quizás seamos un problema de cambio cultural. O sea, ¿esa crees que es la barrera? La tecnología la tienes. El problema de las compañías es el salir del estado de confort, de todo se ha hecho así siempre, y ahora venir una maquinita que me va a decir cómo lo he hecho yo siempre. Eso es difícil muchas veces, ¿no? Y luego las compañías también cambian de dirección y las administraciones también cambian de dirección, sobre todo las supramunicipales. Si tú cambias el ritmo, pues pierdes el tren. Los demás, como... Bueno, yo coincido totalmente con Vicente, ¿vale? La tecnología existe, hay mucha tecnología, pero la tecnología por sí no sirve. Es decir, tú tienes que entender que la tecnología hay que saber aplicarla, hay que buscar ese caso de uso, hay que buscar ese reto, hay que buscar ese problema y entre todos y a través de la colaboración público-privada, buscando y dándonos la mano entre todos, encontraremos esa solución a los problemas que tenemos encima, ¿no? Que tenemos delante de nosotros, que no son fáciles, ¿no? Entonces, al final, la tecnología hay que utilizarla, hay que aplicarla y cuando decimos de utilizarla y aplicarla, y ahí coincido totalmente con Vicente, nosotros tenemos que ser capaces que nuestros propios equipos sean capaces de utilizar esa tecnología. Tenemos que tecnificar a nuestro personal. Es verdad que hay que abordar un cambio cultural muy importante porque además nuestro sector es un sector muy maduro, de toda la vida se ha hecho así. Y esa frase yo la escucho constantemente y tenemos que ser capaces, ¿no?, de contar, introducir en la ecuación a las personas, porque las personas también necesitan, ¿no?, ese plus de tecnología. ¿Cómo crees yo que...? No quiero molestar, pero recuerdo una frase de Ivan Illich de los años 70 que decía que con frecuencia la degradación de la naturaleza denuncia una falta de tecnología y no un exceso de tecnología. Pero, ¿qué quiero decir? Luego Susan George, cuando escribe el informe Lugano, dice que la degradación del mundo, de la naturaleza, depende de 3 factores: de la población, del consumo y de la tecnología. Lo he dicho ahí, no quería molestar. Lo digo porque para invitar a la reflexión, porque estamos depositando toda nuestra fe en la tecnología y hasta ahora pues la tecnología solo nos ha conducido al mundo que tenemos. Te iba a preguntar cómo puede ayudar el análisis de datos a mejorar las políticas públicas, esta evaluación, esta medición. Bueno, es que forma parte, claro, al final la lógica de este sistema que ya sabéis todos cómo funciona, conduce a que la única forma de poder revertir, digamos, la situación nos conduce necesariamente a más control, ¿no? a ejercer más funciones de policía, ¿no? Cuando el sistema económico lo que promueve es la libertad, entiéndase por lo que se entienda por la palabra libertad, resulta que la única, y sabiendo además que los límites al desarrollo los marca la naturaleza, resulta que a las administraciones como una confederación hidrográfica, la única herramienta que nos queda es la de incrementar los controles, y eso está relacionado con lo que estás diciendo de los datos. Bueno, en esa línea va también el PERTE de digitalización, el aportar datos a la administración para que tenga un conocimiento mayor de lo que sucede. Bueno, es lo que hay. A mí no me gusta, sinceramente, porque luego lo que ocurre es que la administración no tiene medios para poner un policía a cada uno y al final
estamos como conduciendo el sistema a eso. O sea, que la única forma ya de controlar y de tener y de poder frenar un poco la situación pues es poniéndole un policía a cada persona, con lo cual es absolutamente imposible. Y volvemos otra vez al bucle de la financiación del agua. Los demás, que trabajáis todos con datos y con sistema de medición, ¿qué aportación creéis que se puede hacer a una mejora pues de las políticas públicas o una mejora del sistema en el sentido más global? A ver, la tecnología lo que nos permite al final es tener información en tiempo real y pasar de ser reactivos a ser proactivos. Adelantarnos a los acontecimientos y ver simulaciones de cosas que nos pueden venir en tiempo muy corto. Realmente, a ver, digitalizar no es digitalizar puede digitalizar todo el mundo. Lo difícil es sacar valor de la información que llegas. Nosotros, por ejemplo, si recibimos 19 millones de datos al día de contadores, si yo no soy capaz de eso ver lo que es anómalo, lo que es real, cruzarlo con un patrón y al final sacar unas conclusiones, no me vale de nada. Entonces, la tecnología lo que te da es información en tiempo real. Información de tiempo real para el gestor, ¿vale? El gestor, ya sea público o privado, da igual, para ver, bueno, si viene una lluvia, cómo puedo actuar en mi instalación, si hay una demanda de más agua, de menos agua, o para el ciudadano informarle de un uso anómalo de su casa. Nosotros, al final, con tanta información, lo que conseguimos es decir, mira, ahora como lees diariamente, tienes una fuga que te aviso ahora y no te aviso dentro de 2 meses que la factura será de 1.000 euros, ¿no? Pues no puede ser, ¿no? O ayuda a gente de edad avanzada en la que gracias a servicios sociales, pues oye, podemos hacer una ayuda de que si los ayuntamientos nos dicen qué personas podemos controlar de alguna manera, pues podemos avisar de un uso anómalo o por defecto o por exceso. Y a nivel municipal, de consumos municipales de colegios por la noche que tienen consumo, que no es normal que un colegio por la noche tenga consumo. Entonces, la tecnología te da información en tiempo real para tomar decisiones y adelantarte en el momento que tienes que darlo. Yo creo que es lo fundamental. Adelante. Sí, a ver, yo es que hilo, porque antes estabais hablando de tecnología, yo discrepo, ahí sí que discrepo en algunas cuestiones, porque digo, yo cuando hablamos de tecnología y hablamos de análisis de datos, pues estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, pero para analizar datos necesitamos medir. Yo no dudo, es decir, insisto, yo no soy experto en la parte de medir consumos, porque y es un poco donde además las administraciones públicas insisten probablemente más, mantenimiento de infraestructura, mediciones de consumos. Yo insisto en la parte de saber lo que tenemos que utilizar, ¿vale? Entonces, ahí es donde la tecnología hay, no desde hace 2 años, hace 20, pero no se emplea. El 3% de la superficie cultivada mundial está sensorizada, 0% parques y jardines. Ya hay una experiencia en Zaragoza, 5 sondas. A los 2 meses no había nada. ¿Por qué? Pues porque son cacharros que son unas sondas empotradas en el suelo, salen unos cables, va una especie de un data logger, un ordenador, antena, panel solar, batería, etcétera. Es una de esas posiciones, cuesta de 2.500 a 3.000 euros. Eso es lo que le estamos diciendo al agricultor que coloque en su campo. Desconfía, yo tengo 8 hectáreas de tomate, coloco uno de esos, sensorizo una posición, yo no tengo visión, no tengo visibilidad. Nosotros, es decir, eso es la tecnología que existe hoy en día. No funciona. La realidad es que no funciona. Es una maravilla. En la agricultura no se aplica. En el ciclo integral del agua, en grado máximo. Pero estamos hablando en parques y jardines. Claro. Sí. En parques, realmente. Claro, tú pones un contador de telelectura y es como un ciudadano más. Pero perdón un segundito. Yo no estoy hablando de medir el consumo. Yo estoy hablando de medir el suelo para saber el agua que tenemos que aportar. Fernando habla de medir la necesidad. Te explico un proyecto. Tú puedes poner sondas de humedad y en función de climatología que sabes. Pero las sondas, sí, pero eso me queda muy claro. Pero es que las sondas de humedad, ¿cuántas sondas de humedad hay en las ciudades hoy en día? No, hay poco. Exactamente. Pero ¿por qué no hay poco? ¿Por qué hay poco? Porque, insisto, si se ve, la sonda, si se ve, te la roban. Es una cuestión de vandalismo. No, pero nos roban todo en el ciclo integral del agua. Hasta el cable de los pozos. En las depuradoras que sí, entiendo. Nos hacen robos todos los días. Que claro que roban. Sí, pero la cuestión es que hay que buscar, evidentemente, soluciones eficientes, soluciones eficaces. Claro. Entonces, por eso digo, es decir, nosotros nosotros tenemos en una sonda que es una especie de pelota del tamaño de una manzana,
donde integramos todo ese aparato, todo ese cacharraje, es decir, medidas, emisiones, potencia, etcétera, y un procesado de señales, lo metemos en una pelota del tamaño de una manzana y eso se entierra. Nosotros lo tenemos en parques y jardines, campos de golf, y no nos han robado ninguna, porque no se sabe dónde está. Fernando, yo te cuento un caso concreto del municipio de Cullera. Sí. Desarrollamos nuestro propio sistema de riego inteligente, Sí. También con sensórica, no solamente tomando datos de lo que son las previsiones meteorológicas, sino también con estaciones meteorológicas in situ, ¿no? Porque muchas veces la previsión sabemos que falla, con lo cual contrastamos esa previsión con realmente qué es la climatología que está pasando en ese momento, ¿no? Lo tenemos instalado, tengo por aquí a Laura, cerca de año y medio, ¿no? Hasta ahora ningún problema y estamos ahorrando del orden del 40% de agua para riego de parques y jardines. El 40% del agua, efectivamente, es un dato que, es decir, es un, digamos, algo sensorizado, el ahorro mínimo, efectivamente, es el 40%. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero yo lo que estoy diciendo es que la realidad es que, aparte de casos concretos, la realidad es que el problema de la sensorización, yo lo digo porque es que nosotros esa tecnología la producimos y la vendemos y yo entiendo los miedos del jardinero, entiendo los miedos del greenkeeper, el cuidado de los campos de golf, y entiendo los miedos del agricultor. Y todos me transmiten lo mismo. Entonces, la tecnología está, pero realmente no le satisface. Eso es la realidad. Los miedos a la tecnología han existido siempre. Que los miedos a la tecnología, de si sirven o si no sirven... Yo te digo, es el cambio cultural que hemos hablado antes. No solo eso. No solo eso, es decir, yo creo que también, de alguna forma, si la tecnología es demasiado compleja, es decir, realmente cuando tú te compras un smartphone, realmente no tienes esa complejidad. Es decir, si no conseguimos hacer fácil lo que hoy en día es difícil, pues entonces es imposible pedir un campo. Tú no le puedes pedir a un agricultor que bucee entre gráficas y datos para saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, y ahora nos metemos un poco en la pregunta digamos, en la que estábamos ahora, que es el tema de la analítica de datos. Es decir, generación de datos de calidad y, por supuesto, un procesado de información basado en IA, etcétera, etcétera, como bien vosotros estáis diciendo, es decir, digamos, donde se tengan en cuenta las predicciones, donde se tengan en cuenta un montón de cosas, evidentemente, para decir exactamente qué es lo que tienes que aportar, qué insumos tienes que aportar, ni más ni menos. Sí, pero a mí me gustaría diferenciar una cosa. Sí. Vamos a ver. Una cosa es lo que nosotros estamos hablando, que es el ciclo integral del agua, que está digitalizado en un grado importante, incluidos los riegos de los municipios o los colegios o las piscinas que pueden consumir mucha agua. Para nosotros tenemos que ver todos los tipos de consumo. Y otra cosa es las grandes superficies agrícolas, tal y cual, que es otra cosa. Pero si no parece que en la parte del ciclo integral del agua no está sectorizada, no está sensorizada, no se tiene información. Se hace con todo en grado máximo. Habrá municipios que no, que son los que tenemos que ser capaces de llegar del reto de broma. Y llegaremos, ¿vale? Porque la tecnología te lo permite. En el ciclo integral del agua eso está súper controlado. Otra cosa, yo no voy a hablar de la parte tuya porque no es mi tema, la parte pero mía, por diferenciarlo. La parte mía, yo creo que lo he dicho, es... Yo tengo instalaciones, campos de golf, parques y jardines urbanos, tengo en campus universitarios, tengo en plantas de compost, también lo he dicho. Es decir, lo mío no es solo la agricultura. Yo lo que te digo es que yo no conozco... Cristina, acabas de comentar una instalación que tenéis. Yo no digo que no exista. Pero hay más. Hay bastantes más. Sí, por ahí, ya lo sé. Ahora, me decís, os vais aquí a Valencia y me decís, mira, este parque, Fernando, está sensorizado, este parque está sensorizado, esto está sensorizado. A ver, ¿cuántos hay? Los hay. A ver, no, pero ¿cuántos? ¿Qué porcentaje? Aquí salimos Esa y es la enseñamos, cuestión. no te preocupes. A No, ver, hombre, pero en la cuestión. globalidad de las ciudades queda mucho por hacer. Es verdad que queda mucho por hacer. Todo en el tema de sensorizar el suelo. Fernando, pero volvemos al principio, ¿vale? Al principio decimos ¿qué nos hace falta? Nos hace falta inversión, nos hace falta poder coordinar todas estas actuaciones, nos hace falta un modelo de gobernanza también, ¿vale? Nos hace falta que entre todos busquemos esa colaboración para impulsar y dar respuesta. Ahora mismo estás planteando un reto real, ¿no? Que entre todos tenemos que afrontar y tenemos que tirar adelante, ¿no? Sí, Esta es un lo ha poco la resumido cuestión. muy bien, ¿no? Falta ese cambio cultural, romper esas barreras, que la parte tecnológica aterrice, tanto la parte, digamos, de monitorización del consumo como la parte a la que te refieres tú, ¿no? Que es la de detectar la necesidad real, en este caso de los suelos, para evitar ese despilfarro. Y como nos queda poco tiempo, casi un minutito por ponente, antes habéis hablado de la necesidad de hacer un pacto del agua. Pues os quería pedir que en una o dos frases, si tuvierais que hacer una aportación a ese pacto global del agua, tanto en materia de financiación como de cultura, como en la parte de la gobernanza también, que debería incluir ese gran acuerdo. Pues es complicado porque realmente la situación es
es crítica en el ciclo. Yo hablo del ciclo integral del agua, no hablo de otras cosas. El ciclo integral del agua tiene un déficit de infraestructura, unos retos legislativos súper potentes. Viene una directiva que es la directiva de depuración, la TARU, que es súper potente, neutralidad energética, parámetros más complicados. También hay cambios en la directiva de dominio público hidráulico con tema de alivios, también en la calidad del agua con el decreto del año 2023. Entonces es complicado, pero es verdad que el pacto debería de ser independientemente de quién gobierne, más sería hablar entre lo local, lo supramunicipal, lo autonómico y lo estatal, de buscar fórmulas de colaboración entre ellos para buscar inversión, ya sea con tecnología o con infraestructura, y sobre todo comunicar mucho al ciudadano, porque lo que no venga de las administraciones va a tener que venir del ciudadano o de Europa, ojalá, pero Europa ahora mismo lo único que ha mandado es digitalizar, no manda más infraestructuras. Entonces, aquí tenemos una directiva en depuración del año 91 que faltan algunas cosas por cumplir, vienen unas directivas potentes. Yo creo que hay que hacer un pacto de generosidad y de humildad, de hablar todos y llegar a hacer puentes de unión, ¿no? Y sobre la transparencia de en qué foto nos encontramos, porque el ciudadano a fecha de hoy, como has dicho tú, abre el grifo, sale el agua y se va. Pero hay un gran trabajo, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, del agua en la pandemia hemos trabajado insaciablemente todos, desde las confederaciones como los del ciclo integral del agua. La gente no se ha percatado que hemos tenido problemas y hemos tenido verdaderos problemas, ¿no? Creo que tenemos que pensar en un salto de comunicación que todo el mundo nos conozca, tanto la parte política como la parte de comunicación y esa gestión pública o privada hacia todo el mundo. Por eso invitaría a la feria de FIACUA que se hace de la Capitalidad Verde aquí en Valencia el 12, 13 y 14 de noviembre, que la idea es dar ese salto y que hacer un foro de conocimiento entre la parte de las confederaciones regantes y ciclo integral del agua, porque todos tenemos un valor que es el agua y tenemos que usarla, y ser capaz de comunicarlo hacia la ciudadanía para situarlos en la situación de que si al final el dinero no viene o de Europa o de cualquier administración, pues al final tendremos que hacer inversiones a largo plazo y llevarlas a cabo. Cristina, ¿quieres continuar? Totalmente, para mí es fundamental. Tenemos que construir una estrategia común. No podemos ir cada uno por nuestro lado, donde entran en juego la administración mayoritariamente a todos los niveles. Desde luego, para mí tiene que ser una estrategia sin connotaciones políticas, importantísimo, ¿no? Y que al final que plasme la necesidad que se tiene realmente. Y lo comentabas, Vicente, antes, las grandes ciudades tienen mucho músculo para poder abordar muchos proyectos. Es verdad que son grandes y tienen que ver cómo reparten. Los pequeños municipios, que por cierto en Comunidad Valenciana tenemos unos cuantos, no tienen tanto músculo, ¿no? Necesitan que toda aquella solución o toda aquella estrategia tenga una visión así, que quepan todos en esa estrategia y que den respuesta a todos. Fernando. Yo, también complementando lo que dicen mis compañeros, que estoy en este caso de acuerdo con ellos. Aquí, digamos, lo que pasa es que también hay que implicar, evidentemente, a esa concienciación. Y yo vuelvo a insistir que el PRETE, que está ahora por llegar, que se publicará próximamente, por fin tiene en cuenta la parte de lectura del suelo. Hasta ahora en los PRETES no estaba eso, o estaba de forma absolutamente residual, ¿no? Es decir, digamos, lo que es el ciclo completo del agua tiene que ser, evidentemente, desde la captación de ese agua o el almacenamiento, en fin, todo eso, y la distribución y el control, evidentemente, hasta digamos, regular perfectamente en el punto de consumo exactamente qué es lo que necesita. Y para eso tenemos que estar todos implicados, ¿no? También, obviamente, el consumidor con las herramientas y los apoyos adecuados. ¿Y Miguel, para concluir? Pues mira, yo hace 2 semanas... hace 2 semanas estuve en Burdeos, que se celebraba la Asamblea Internacional de los Organismos de Cuenca. Era una asamblea dedicada también a hablar de recursos hídricos y del cambio climático. Y yo intervine diciendo que el gran problema de los recursos hídricos y la situación en la que nos encontramos no está directamente relacionada con el cambio climático, ni considero que sea el gran problema el cambio climático de cara a resolver los problemas del agua. Los problemas del agua parten del cambio del modelo económico después de la Segunda Guerra Mundial, en la aplicación de las tecnologías de la Revolución Verde. Eso nos ha conducido a acuíferos sobreexplotados, acuíferos contaminados por nitratos, acuíferos contaminados por plaguicidas, a un sistema en el que no cesa de incrementarse la demanda y, por lo tanto, yo lo que considero
es que no creo que el neoliberalismo sea el epílogo de la historia, no creo que sea el lugar al que queríamos llegar, creo que esto requiere una vuelta, creo que hace falta una herejía que desmonte determinados mitos de este sistema y conduzca de verdad a un sistema de verdad sostenible, porque si no, yo no os quiero alarmar, pero la situación de los recursos hídricos de verdad que es muy crítica en cuanto... Estamos siempre obsesionados hablando de la cantidad, pero el problema de la calidad es de verdad muy serio. Cada vez son más municipios, yo lo vengo diciendo últimamente, cada vez son más municipios los que no pueden beber agua de la fuente de la que se habían suministrado habitualmente, que tienen que buscar suministros alternativos. Y esto es un problema, y esto lo digo porque me di cuenta en esta asamblea internacional mundial. O sea, en todo el mundo está pasando exactamente lo mismo y el origen es el mismo. Si no resolvemos el problema de fondo, de dónde viene, no vamos a resolver el... Necesitamos un cambio de modelo productivo, de consumo cultural, económico a todos los niveles y bueno, para ello es crucial. Como comentabais antes, un ciudadano bien informado, un ciudadano consciente es quien mejor puede presionar a las administraciones, a las empresas y socialmente para conseguir este cambio. Así que muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.